Compañeros, buenas tardes. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, se entiende bien, se escucha. Excelente, qué bueno. Bueno, pues ahí, para empezar, compañeros, ahí feliz Día de la Amistad, ¿verdad? Hoy 14 de febrero. Y como siempre hay que reflexionar sobre todos los temas, compañeros. El tema de la amistad es un tema bien interesante. No toda persona, digamos, que uno conoce puede considerarse un amigo, ¿verdad? Entonces hay que saber deslindar eso, compañeros. Creo que parte de la experiencia que la vida le va dando a uno es reconocer quién es un amigo, ¿verdad? Y como se ha dicho mucho, compañeros, los amigos principalmente se necesitan en los momentos difíciles, ¿verdad? No en los buenos momentos, ¿verdad? Porque en los buenos momentos hay mucha gente a veces, ¿verdad? Pero en los malos momentos es cuando se necesita un apoyo material, un apoyo afectivo, una mano amiga, y a veces esa mano no llega, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. Ya decía un colega por ahí, amigo, de que decía que sobran los dedos de la mano en relación a la cantidad de amigos que tenemos, ¿verdad? Entonces, conocemos a cientos de personas en el estudio, en el trabajo, en la calle, en cualquier actividad que realicemos, en el deporte, pero sí tenemos que considerar esta cuestión, compañeros, que la amistad es algo muy especial entre las personas y que amigos hay pocos, ¿verdad? Ojo con eso, compañeros, ojo con eso, porque la experiencia va dictando que no hay que confiar en todas las personas como amigos, ¿verdad? Falsamente usted puede creer que alguien es amigo y de repente no lo es, ¿verdad? Entonces, hay excelentes personas, compañeros. La vida le permite a uno conocer extraordinarias personas que sí, pues, se les puede calificar de amigo, ¿verdad? Pero, ojo con eso, compañeros, porque a veces la experiencia dicta que a veces va uno a topar, ¿verdad? Y uno cree o se desilusiona con alguna persona que usted la pudo haber considerado amiga, y después, cuando usted necesita o cuando usted descubre ciertas cosas, establece que no era una relación de amistad, ¿verdad? Entonces, la amistad es algo limpio, algo sincero, algo puro entre dos personas. Y pocos son amigos, compañeros, pocos son amigos. Yo sé por qué se los digo, ¿verdad? Yo conozco a miles de personas, pero como dice el amigo, colega que les comentaba, los dedos de la mano sobran a veces para determinar uno quiénes son sus verdaderos amigos. Y espero que ustedes, pues, claro, por supuesto, esta carrera necesita, compañeros, como lo dijo el señor decano el otro día en el salón, necesita ser social, ¿verdad? Darse a conocer, conocer personas, pero eso no implica que todos sean amigos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Entonces, una reflexión para hoy, compañeros, de hacer eso. Si alguien no lo había pensado en otro momento, hágalo. Vea quiénes en realidad llenan esa condición importante para ser considerado amigo, que va a estar en las buenas y en las malas, que a todos nos ocurre, ¿verdad? Hay altibajos en la vida de todos, y esa mano amiga nos sirve en los momentos más complicados, ¿verdad? En los momentos buenos puede usted rodearse de muchísimas personas.
quizás por un interés, quizás movidos por cualquier otra cosa menos la relación de amistad. Entonces, pues eso solo para reflexionar, compañeros, porque igual hay que hacer amigos, ¿verdad? Digamos, la característica del abogado debe ser social, ¿verdad? Que no hay que esconderse, no hay que retrotraerse, no hay que evadir, hay que tratar de cultivar ese tipo de relaciones con otras personas. Pero ya de tanto que se conoce, igual como les digo, pues hay que tener algunas precauciones, ¿verdad? Incluso hay personas que a veces son amigos, pero son amigos solo para adentro, ¿verdad, compañeros? Como dicen en los pueblos, como el asadón, ¿verdad? Solo hacia adentro. Pero hacia afuera de repente no hay nada. Claro, a un amigo se le apoya, se le hace favores, se le ayuda sin condición, ¿verdad? Pero ya cuando pasan 20 años y usted solo da y nunca recibe, pues entonces de repente no hay reciprocidad, ¿verdad, compañeros? En el tema de la relación de amistad. Porque al final, pues es una situación de reciprocidad también, de un apoyo mutuo en este vínculo llamado amigos. Y por eso también muchos dicen, compañeros, se comparan a los amigos con personas mejores que la propia familia, y eso está comprobadísimo, compañeros, comprobado. Eso no es de discutirlo, ¿verdad? Encuentra uno mucha gente particular, digamos, no pariente, que son excelentísimas personas y que pueden responder incluso mejor que un hermano consanguíneo, un pariente afín, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante cultivar la amistad, compañeros. Hay que entrarle, si usted no es muy social, que digamos, hay que entrarle a esto, compañeros. Hay que relacionarse y que prevalezca, pues, esa sinceridad en las relaciones, ¿verdad? Así es de que vamos a empezar, compañeros, vamos a empezar con lo de la asistencia, compañeros. Siempre la asistencia, se recuerdan que es una asistencia parcial, ¿verdad? No es total, ¿verdad? Algunos todavía tienen esa confusión porque preguntan, ¿y será que me llamó o no estaba? Y entonces, no. La cuestión está en que solo llamamos a un grupo nada más, ¿verdad? Si está, pues marcamos la asistencia. Si no está, pues marcamos que no está presente. Y en otra clase va a ser otro grupo de personas. Y así, recordemos que somos más de 100 estudiantes, entonces pues sería imposible que cada clase virtual tengamos ese ejercicio de poder pasar la asistencia total. Bien, vamos a entonces a llamar a algunas personas. Rina Eloísa, ¿está presente? Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Elizabeth Alejandra. Elizabeth Alejandra Tahuite. ¿No está? Elizabeth Alejandra Tahuite. Jorge Alejandro Andrade. Jorge Alejandro Andrade. Claudia Nicole Reynoso. Presente, Eric. Muy bien. Jessie Andrea Arredondo Pérez. Buenas tardes, presente, licenciado. Muy bien, gracias. Adriana Ramos Cordón. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Pedro Juárez. Buenas tardes, Lic. Muy bien, buenas tardes. Sofía Nicté Fernández Fernández. Presente, Lic. Muy bien. Pablo Roberto Yucuté Shunik.
Presente, licenciado. Muy bien. Carol Vanessa Martínez Duarte. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Carlos Adolfo Ajuchán Tez. Presente, licenciado. Muy bien. Ana Cristina. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Denise Waldemar Rachón. Denise Waldemar Rachón, ¿no está presente? Kenia Estefanía Noriega Hernández. Buenas tardes, Lix. Presente. Buenas tardes. Jessica Xiomara Rojas. Jessica Xiomara Rojas. José Emiliano Hernández. Presente, licenciado. Evelyn Paola España. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Juan Andrés Sánchez Díaz. Juan Andrés Sánchez Díaz, ¿no está? Emerson Aldair Chet. Emerson Aldair Chet. Orfa Roxana Michelle Oslar Ramón. Román. Presente, licenciada. Muy bien. Ashley Fulvia Nayeli. Presente, licenciado. Muy bien. Luis Arbelio Reyes Escobar. Luis Arbelio Reyes Escobar, ¿no está? Mildred Daniela Paredes Vides. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, Daniela. Daniel Estuardo Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Astrid Vallecillos Palma. Astrid Vallecillos Palma. Presente, licenciado. Muy bien. Alexander Hernández Pérez. Presente, licenciado. Muy bien. Jonathan Eric Escobar Jiménez. Presente, licenciado. Muy bien. Joseline Pamela Tocay Boc. Presente, licenciado. Juan José Koch Suyuk. Juan José Koch Suyuk. Presente, licenciado. Muy bien. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado. Amalia Abigail Fuentes Vázquez.
Amalia Abigail Fuentes Vázquez. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien. Jennifer Celeste Tuche Chávez. Jennifer Celeste Tuche Chávez. Presente, licenciado. Muy bien. Pablo Sebastián Leiva. Pablo Sebastián Leiva. Diana Gabriela del Águila Paredes. Presente, licenciado. Muy bien. Silvana Papa. Presente, Eli. Buena tarde. Buenas tardes. Marlene Olivama López. Presente, licenciado. Jairo Joel Chamalé Culajay. Jairo Joel Chamalé Culajay. Bien, vamos entonces, compañeros, ya a continuar con las clases que sería, ya vimos en la última clase, compañeros, vimos la autonomía del derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Vimos autonomía doctrinaria, legislativa, jurisdiccional, administrativa y didáctica. Entonces, vamos a ver hoy, compañeros, el tema de los principios procesales laborales. ¿Verdad? Es el tema de hoy. Principios procesales laborales. ¿Verdad? Se recuerdan que ya de algunos, pues platicamos el otro día, ya de algunos de los principios. Hoy vamos a ver la totalidad. En este tema de los principios, compañeros, procesales laborales, no hay uniformidad, ¿verdad? En el sentido de que pueda ser que otro catedrático, pues, tenga un listado de principios distinto, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que la mayor parte se repiten, ¿verdad? Entonces, en la doctrina puede ser que hayan algunos cambios ahí, ¿verdad? O puede ser un poco más, un poco menos. Sin embargo, vamos a ver los principales, compañeros, los principales. Licenciado, buenas tardes. Sí, compañero. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, fíjese que usted me llamó en la asistencia y fíjese que mi teléfono realmente no le funcionaba la bocina. Bueno, perdón, el micrófono. Pues, ¿Me recuerda no al final de la clase? Disculpe. Al final de la clase me recuerda. Muy bien, gracias. Va. Muy bien, gracias. Entonces, los principios procesales, entonces, compañeros, vale la pena preguntarse qué es un principio, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? ¿Qué es un principio procesal? ¿Verdad? ¿En qué consiste? ¿Por qué es principio? ¿Verdad? Y el principio, compañeros, se consideran como principios procesales porque son las directrices. Así en breve podríamos decir que son las directrices que orientan la actividad procesal en materia laboral. Son las directrices que orientan la actividad procesal en materia laboral, así anótenlo. Directrices que orientan la actividad procesal en materia laboral. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Cuando se dice que estos principios constituyen directrices que orientan esa actividad en el proceso, quiere decir que los que intervienen en el proceso tienen que observar obligatoriamente que hay principios rectores en materia procesal del trabajo, ¿verdad? Dentro de esa actividad que se realiza, tanto el juez como las partes, los abogados o cualquiera que intervenga en un proceso va a tener que respetar los principios que están establecidos y que orientan la actividad procesal en materia laboral.
¿verdad? Por ejemplo, durante la actividad procesal tienen las partes que estar conscientes que existe una oralidad, ¿verdad? Y que se pueden plantear cuestiones orales, ¿verdad? No necesariamente por escrito, ¿verdad? Porque hay un principio de oralidad que rige en materia laboral, ¿verdad? Entonces, no deben olvidarse los actores del proceso, los sujetos procesales, mejor dicho, que así se les denomina, los sujetos procesales, no tienen que olvidarse que existen estas directrices dentro de la actividad de los procesos que se están ventilando. Entonces, eso sería de manera concreta qué es un principio procesal. Ahora bien, tenemos que recordar, compañeros, que hay en materia laboral, hay principios sustantivos y principios adjetivos. Principios sustantivos y principios adjetivos. Los sustantivos, hablemos de los sustantivos que ustedes estudiaron en los cursos anteriores, compañeros. Vamos a ver de cuáles nos recordamos, compañeros. ¿Quién se recuerda de alguno y pueda decir más o menos en qué consiste o qué piensa usted de ese principio? Vamos uno por uno, principio por principio. No son muchos tampoco, ¿verdad? Pero ¿alguien se recuerda, compañeros? Compañeros, nadie se recuerda de ningún principio. De los principios sustantivos. Vamos a ver, Diego. Licenciado, buenas tardes. Yo me acuerdo de un principio que se llamaba el principio de superación. Estaban considerando están los considerando del Código de Trabajo. Que más o menos me acuerdo que es cuando, por ejemplo, el trabajador tiene garantías mínimas, pero esas garantías mínimas no se pueden bajar, sino deben de superarse para una mejor condición laboral para los trabajadores. Eso también el principio de superioridad también. Creo que es la piedra angular en el derecho laboral. Muy bien, gracias, Diego, ahí por el aporte, ¿verdad? Habla del principio de superación. Excelente, sí, digamos, la negociación, por ejemplo, colectiva, está inspirada en ese tema de la superación, ¿verdad? Se tienen que ir avanzando, mejorando los derechos laborales, ¿verdad? Por eso se recuerdan que hablamos también de la regla aquella de la condición más beneficiosa, ¿verdad? Que hay que ir negociando, contratando, superando esas garantías mínimas establecidas en la ley, ¿verdad? Por eso les decía yo que la bonificación incentivo, por ejemplo, es de por lo menos 250 quetzales, pero se puede superar, ¿verdad? Superar de alguna manera y que no sean 250, sino sean 500 o 750, lo que sea. Vamos a ver primero José Rodolfo y luego Lourdes. Sí, licenciado. Yo recuerdo también que nos dieron un principio que era hondamente democrático, el derecho laboral, y también creo que nos mencionaron el de publicidad, creo, que era público. También nos mencionó que en el tercer considerando en realidad se desglosa los principios, nos mencionó el licenciado Avirán. Sí. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo, sí, gracias. Sí, en la parte considerativa, del Código, pues hay una serie de principios, ¿verdad? Es cierto eso, que son las características ideológicas del derecho de trabajo, se llama también, o los principios inspiradores del derecho del trabajo, que efectivamente está que es hondamente democrático, que hay que ver la conveniencia de la colectividad, ¿verdad? Y no los intereses particulares. Fíjense que mencionaron
por ahí el anterior compañero mencionó el principio de realidad. Fíjense que les voy aprovechando que hablan de este principio, porque esto es derecho sustantivo, ahora no es procesal. Pero fíjense que este principio de la realidad, aunque en el considerando el código no es pues del todo claro, porque tratan de indicar por qué prevalece el principio de realidad. Sin embargo, fíjense que la Corte de Constitucionalidad ha hecho alusión en varias sentencias emitidas por esa Corte, en donde se alude al principio de primacía de la realidad. Principio de primacía de la realidad. Eso es algo muy importante, compañeros. Y el principio de primacía de la realidad, que no es como lo, digamos, como lo maneja el código, porque ahí dice que es realista y es democrático, etcétera, etcétera. Ellos le han dado en denominar primacía de la realidad. Ahora bien, la primacía de la realidad es un principio muy sencillo de indicar, digamos, que debe prevalecer lo que ocurre, lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Aunque en documentos pudiera aparecer otra cuestión, ¿verdad? ¿Me entiende? Por ejemplo, si se contrata, por ejemplo, en el Estado tienen ese mal hábito de estar contratando, por ejemplo, para plazos fijos, ¿verdad? Para 3 meses, para 6 meses, para 1 año. Y entonces hay personas, por ejemplo, que hemos llevado a tribunales algunos casos donde alguien estuvo 10 años, por ejemplo, trabajando, pero tiene 25 contratos, por ejemplo, firmados en esos 10 años, ¿verdad? Entonces, por la primacía de la realidad, compañeros, no se puede considerar que eso no sea una relación de trabajo, porque en la realidad, en los hechos, eso era una relación de trabajo, aunque el patrón no quiera simular contratos de otra naturaleza. Es decir, no, este es un contrato de prestación de servicios técnicos, es un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Y durará 6 meses y que no habrán prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que se trata de una relación laboral. Que la estén disfrazando o se le esté denominando de otra manera, eso hace que se esté simulando contractualmente. Entonces, la primacía de la realidad es que priva o prevalece lo que pasa en la realidad. Eso es lo que ocurre. Si la realidad es que es una relación laboral donde hay una jornada laboral, donde hay una contraprestación, un pago dinerario que sería el salario, donde hay dependencia hacia un jefe, hacia un director, etcétera. Entonces, todos los elementos del contrato de trabajo, entonces la realidad es la que tiene que prevalecer, aunque los documentos digan otra cosa, ¿verdad? Entonces, es muy importante el principio de primacía de la realidad. Vamos a verlo, Urdes. Lick, yo me acuerdo del principio de estabilidad, el de objetividad, y que el derecho al trabajo es una rama del derecho público. Principio de objetividad y que es una rama del derecho público. Efectivamente, eso es en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho procesal. Exacto, que sí es una rama del derecho público. No es tanto un principio, ¿verdad? El hecho de que sea derecho público, sino que el hecho que sea derecho público es la naturaleza jurídica de la disciplina. O sea, ¿qué es en realidad la disciplina? Es una rama del derecho público, ¿verdad? Si dividimos el derecho en público y privado, en esa clasificación dicotómica, digamos, doctrinaria de público y privado, entonces decimos, bueno, estos están en lo privado y estos están en lo público. El derecho laboral, el procesal laboral está en lo público. Vamos a ver, Carlos. Buenas tardes, licenciado.
conocido de varias situaciones, licenciado. Tengo un caso concreto con relación a lo que usted acaba de explicar. Mi sobrina, ella tenía un horario, como si usted fijo, de trabajo, de 8 horas, a veces hasta más, porque era en un restaurante, pero a ella le decían que tenía que emitir facturas para poder, como que simular que ella brindaba los profesionales de su rama, ¿verdad? Al final, pues no le remuneraron nada cuando ella, digamos, fue despedida y todo. Pero, digamos, licenciado, este tipo de contratos o simulaciones, digamos, aquí a la hora de iniciar una demanda en el Ministerio de Trabajo, sí puede uno, ahí sí que hacer valer esta primacía de la realidad, licenciado, o sí tiene también valor el que la persona haya firmado un contrato. Fíjese que usted está manifestando una situación bien interesante y es otra de las cosas que pasan tristemente en la realidad guatemalteca, que muchos patronos simulan que la relación es mercantil, por ejemplo, o de cualquier otra naturaleza, y obligan al trabajador a que extienda facturas por prestación del servicio, ¿verdad? Y todo esto a nivel judicial, pues ya hay suficiente jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad y los juzgados de trabajo. En los juicios ordinarios, el abogado tiene que pedir que se declare que la naturaleza jurídica de la relación es una relación de carácter laboral, ¿verdad? Y no una relación de otra naturaleza que pudiera pretender el patrono, ¿verdad? Desvirtuando la naturaleza laboral de la relación. Eso sí ya está bien establecido en la práctica tribunalicia, compañeros. Solo es cuestión de que el abogado, cuando plantee la demanda en contra del patrono, exprese el tipo de relación, que pruebe que existía una relación laboral, porque esa prueba le corresponde al trabajador. Y el juez va a declarar el hecho de que la naturaleza de la relación es precisamente laboral y que son nulos esos contratos que pudiera presentar el patrono y que desvirtúan la naturaleza de la relación. Eso ya está plenamente establecido, compañero, pero qué bueno que usted lo menciona, porque en la realidad, lamentablemente, muchos hacen eso. Incluso esto obliga a veces hasta que el propio trabajador tenga por ejemplo, tenga hasta un contador, por ejemplo, para que le lleve ahí su contabilidad en el tema de las facturas y todo eso, ¿verdad? Lo cual es difícil, ¿verdad? Vamos a ver, Telma. Gracias, licenciado. Buenas tardes, Lic. El principio de poco formalista. Ajá. Por ejemplo, mi mamá, ella no consiguió un abogado que le redactara la demanda. Se le estaba acabando el tiempo para presentarla, entonces ella se apersonó a los juzgados y ahí le recibieron oralmente la demanda y pues se instauró. Ah, ya. Pues es interesante lo que usted menciona, aunque ese principio es un principio procesal, ¿verdad? Porque ya estamos hablando en el ámbito de hacer valer los derechos, ¿verdad? Ya es vía procesal presentar una demanda. Pero gracias por su aporte. Efectivamente, se trata de un principio procesal importante, el de poco formalismo o sencillez, se llama la doctrina, en virtud del cual, pues, el proceso laboral está desprovista de formalismos, sin que eso
implique falta de técnica jurídica. Ojo con eso, compañeros. Que sea poco formalista no quiere decir que no haya técnica en la redacción y presentación de las demandas. Por supuesto que este principio tiene una de los reflejos más importantes, está precisamente en el hecho de que no hay necesidad de asesoría jurídica, como lo dice la compañera, no hay necesidad que vaya un abogado. Por supuesto que es aconsejable, ¿verdad? Dado los conocimientos y la experiencia que pudiera tener un abogado en el planteamiento de la demanda. Sin embargo, la ley permite que sea oral ante un juzgado de trabajo que pueda redactar un acta en donde se presenten las reclamaciones. Vamos a ver Pedro y después Alma. Licenciado, muy buenas tardes, espero que esté muy bien. Yo le quería comentar acerca del principio de gratuidad, que al momento no lo tengo muy claro. Entiendo de que ese principio se refiere a que hay ciertos procesos laborales en el que algunos individuos quedan exentos de pago. Y me acuerdo, no recuerdo dónde leí esto, pero que el artículo número 11 del Código de Trabajo es un referente de eso, que dice que quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre, todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se permiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas. Y me quería preguntarle si existe algún otro artículo que también toma en cuenta ese principio, si solamente es un principio del derecho sustantivo, sino también es procesal. Muy bien. Sí se puede considerar, hay algunos artículos que tienen algún matiz sustantivo y procesal. Por ejemplo, en este caso que usted menciona, el de gratuidad, y alude a este artículo del Código de Trabajo, efectivamente las actuaciones ante la Inspección de Trabajo, que es un ente administrativo, y ante los juzgados, las actuaciones, el acceso, digamos, al sistema de justicia es gratuito, ¿verdad? Es decir, no se efectúa ningún pago. Lo único que habrá que cubrir, digamos, por parte del trabajador en lo económico es pagar los honorarios a su abogado, en el caso se haga asesorar de un abogado, que es opcional, ya lo dijimos, y que después puede también pedir las costas procesales, ¿verdad? Es decir, puede pedir que la contraparte reintegre lo que gastó la parte vencedora en el proceso, ¿verdad? Entonces, eso es importante sobre la gratuidad, ¿verdad? Y eso permite también que el Estado fomente ese acceso al sistema de justicia, ¿verdad? Porque imagínense que si ir a la inspección generaran ciertos costos, o ir a un juzgado generaran ciertos costos por la intervención de los jueces, por ejemplo, entonces sería desmotivante para el ciudadano, ¿verdad? El Estado tiene que garantizar esa gratuidad, ¿verdad? En el sistema de justicia. Vamos a ver la otra persona, la otra compañera que iba a intervenir. Compañera, creo que era Alma, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a la última compañera, Rina. Sí, licenciado, buena tarde. Amparando lo que decía la compañera Telma, será el principio de estabilidad en el trabajo, eso es muy importante. Fíjense que yo en tiempo que trabajé como secretaria, hacía tal vez unos 25 años atrás, llegué por decir, a mi culminación, porque ya de 30 a 35 años ya no me recibieron. Sí. Entonces yo opté por dar clases, cursos, ¿verdad? De inglés, de secretariado. Y cuando llegué a un colegio me dijeron, no la podemos recibir porque no tiene estabilidad laboral. Y hacía cada año o cubría ciertas etapas. Entonces eso sí sería importante, la estabilidad en el trabajo. Sí. Fíjese que usted también alude a un principio muy importante, la estabilidad. El principio de estabilidad tiene relación con el artículo 26 del Código de Trabajo, cuando dice que cuando hay una presunción de que los contratos son por tiempo indefinido,
¿verdad? Es decir, que los contratos a plazo fijo son excepcionales y que lo normal es de que una relación de trabajo sea indefinida. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, compañeros, porque como lo dice la compañera, la estabilidad, la permanencia o la continuidad en la relación laboral trae muchos efectos, ¿verdad? Muchos efectos positivos para los sujetos inmersos en la relación. La doctrina pues ha analizado el tema de la estabilidad y, por ejemplo, parte de la estabilidad implica la profesionalización del trabajador, ¿verdad? Porque, por ejemplo, supongamos que yo sea cortador de tela, por decir algo. Entonces, el primer día que yo entre a trabajar a una empresa donde voy a cortar tela, porque esa es mi función, por ejemplo, tela para confeccionar prendas de vestir, por ejemplo, pero yo las corto y otros siguen el proceso. No se puede comparar, compañeros, el primer día en que usted llega a una empresa al día que usted ya tiene 5 años de estar ahí, al día que ya tiene 10 años, al día que ya tiene 15 años de estar ahí. ¿Por qué? Porque usted se profesionaliza, se especializa en algo, de tal suerte que usted ya lo hace ver sencillo o lo hace en un tiempo récord, lo cual puede ser que alguien que lo venga a sustituir no tenga esa experiencia necesaria, ¿verdad? Entonces, esto de profesionalizarse en algo es una situación que redunda en beneficio de tanto del trabajador, porque realiza su trabajo adecuadamente, por el cual le están pagando o percibiendo un salario, pero también el patrono, porque el patrono tiene la certeza que ese trabajador ya tiene los conocimientos, la experiencia y un tiempo considerable haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces sería el margen, por ejemplo, de error o de perder alguna pieza o algún material es casi nulo, ¿verdad? O mínimo en relación a alguien que esté empezando en ese trabajo, ¿verdad? Esa es una connotación. Pero otra connotación puede ser en el tema también de que para el trabajador esa estabilidad implica tener la certeza de un salario mensual ya establecido. Entonces el trabajador hay que recordar que pudiera ser que tenga cónyuge, que tenga hijos, que tenga cargas económicas y él ya sabe que a fin de mes pues tiene un salario que le ingresa y que él pues puede distribuir en las necesidades del hogar, de los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también impacta en la estabilidad, porque imagínense que alguien esté 3 meses trabajando en un lado, deje de trabajar otros 2 meses, luego trabaje otros meses en otro lado. Eso no es estabilidad, ¿verdad? La estabilidad la marca el tiempo, ¿verdad? De la continuidad de la relación laboral. Entonces, interesante el principio que habla Rina, la estabilidad es algo muy importante en la relación laboral. Ahí podemos hablar muchas más cosas de la estabilidad, es uno de los principios más importantes en lo sustantivo. Ahora, lo que no me voy a salir de los sustantivos sin decirles algo puntual. Alguien de los que intervino dijo que quizás este era el principio más importante o dejó entrever que era el principio más importante sustantivo en el derecho laboral. Y eso, ahí sí hay error, compañeros, ¿verdad? Y eso se lo remarco, compañeros, porque yo he tenido la oportunidad, como se los dije en clase presencial, de realizar exámenes técnicos profesionales y he examinado en la fase pública Derecho del Trabajo, el procesal del trabajo, y en la fase privada Derecho notarial. Dado que tengo ya, pues, algún tiempo de ejercer el notariado también. Ahora, en materia laboral, por ejemplo,
muchas veces le he preguntado al estudiante cuál es el principio más importante, ¿verdad?, del derecho del trabajo, el principio sustantivo más importante. No porque yo lo diga, compañeros, sino porque así es. Y hay tratadistas de renombre que pueden reafirmar lo que yo les estoy diciendo. La cuestión está en que el principio más importante, yo lo dije en clase, ¿alguien se recuerda, compañeros? De supletoriedad. No, la supletoriedad. Tutelaridad. La tutelaridad. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Iván también está bien, y Daniel, sí, Iván Daniel, la tutelaridad. Exactamente, compañeros, nunca se nos olvide que el principio más importante del derecho al trabajo, el principio sustantivo, es la tutelaridad. La tutelaridad, ¿y qué conlleva la tutelaridad? Lo explicamos en una de las clases, que la tutelaridad se le da una protección jurídica preferente al trabajador. ¿Y por qué se le da una protección jurídica preferente? Porque es la parte más débil en la relación laboral, ¿verdad? En esa relación de fuerza de trabajo y de capital, por otro lado, en esa relación es la parte más débil, ¿verdad? Entonces, la tutelaridad, dijimos que habían 3 reglas, ¿se recuerdan? Que no se les olvide, compañeros, eso lo explicamos en clase, las 3 reglas de la tutelaridad, que es algo que ha desarrollado la Corte de Funcionalidad en sus sentencias, y bueno, pues algunas cosas no nos parecen de la Corte, pero hay unas otras que son muy buenas, ¿verdad? Muy buenas, como en este caso el desglose del principio de tutelaridad. Lo urdes así bastante rapidito para empezar con los principios procesales. Una pregunta, ¿los 3 principios eran el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más codiciosa? Esas son las reglas del principio, ¿sí? Bueno. Esas 3 son las reglas, son las 3 reglas del principio de tutelaridad. Es decir, que el principio de tutelaridad es lo genérico. Dentro de esa tutelaridad hay 3 reglas, que son las que usted mencionó, ¿verdad? Bien, vamos entonces a hablar ya, compañeros, de los principios en materia, ya los principios adjetivos, ¿verdad? O procesales. Hablemos inicialmente, compañeros, del principio de oralidad, ¿verdad? Anoten por ahí. Ya dijimos que el tema es principios procesales laborales y hablemos de la oralidad, ¿verdad? Entonces, yo ya les dije, compañeros, que en la clase anterior les dije en qué consistía, ¿verdad? Dijimos, anoten por ahí una frase sobre esto. Según este principio, los actos procesales se realizan a viva voz. Se realizan a viva voz. Entonces, este principio, compañeros, de poder realizar los actos a viva voz, no es absoluto. ¿Ya? Ojo con eso, no es absoluto. Es decir, que no es que todo lo que se haga en el juicio oral, en el juicio laboral es oral. No. No, porque hay muchas cosas, por ejemplo, un recurso, yo tengo que elaborar un memorial de recurso y lo presentar, ¿verdad? En el momento procesal oportuno, por ejemplo. Entonces se necesita de la escritura. O sea que podemos anotar que predomina la oralidad sobre la escritura, pero que esta última también es necesaria, ¿verdad? Porque sí necesitamos también de la oralidad. O sea, no
no es absoluto que todo es oral, porque si no, imagínense que en una judicatura, sobre todo ahora que hay varios jueces, ¿verdad? Porque son juzgados pluripersonales. Entonces, por ejemplo, hay 3 jueces, por decir algo. Hay 3 jueces y cada juez lleva, digamos, 500 procesos, por decir algo. 1,500 en total. Y de esos, por ejemplo, varios de ellos tienen hasta hoy para presentar un recurso, por ejemplo. Entonces, imaginemos que todo fuera oral, tendrían que llegar, por decirles algo, 100 partes procesales a casi al mismo tiempo a plantear un recurso oralmente, por ejemplo. Entonces sería una situación bien caótica, complicada esa. Entonces, no. Los recursos, por ejemplo, normalmente se elaboran en la oficina, en los recursos judiciales, los firma la parte procesal y en su asesoría el abogado, o si así se dan las condiciones, pues entonces la firma solo el abogado, a ruego del presentado, ¿verdad? A ruego de la persona que está realizando el acto procesal. Entonces, ojo con eso, la oralidad predomina, ¿verdad? Es ideal, es un principio que debe observarse, pero la escritura en un momento dado es necesaria y sirve dentro del derecho procesal. Incluso, por ejemplo, les decía yo el otro día que la contestación de la demanda, la mayor parte de abogados las llevamos ya por escrita, ¿verdad? Porque el problema es que la contestación y el planteamiento de excepciones, muchas veces estamos hablando de 60, 70 hojas. Imagínense que a qué horas vamos a manifestarnos oralmente, podríamos llevarnos varias horas, ¿verdad? En una audiencia. Entonces, por eso necesitamos de la oralidad, de la escritura también, ¿verdad? Incluso las demandas, les decía yo, no obstante que una compañera mencionaba que su señora madre planteó una demanda de manera oral, que es posible. La mayor parte de demandas sí son por escrito, ¿verdad? Son presentadas a través de un memorial y precisamente por eso es de que vamos en las próximas clases a trabajar el tema de la demanda en el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Bien. Entonces, en cuanto a la oralidad, también esto de la oralidad constituye cierta rapidez en el proceso, ¿verdad, compañeros? Porque no necesitamos de ir a hacer un memorial, sino que entonces se contribuye, esta oralidad contribuye a la rapidez del proceso. Anótenlo por ahí, que contribuye a la rapidez del proceso. Y otra idea, compañeros, importante es que se contrapone, esta oralidad se contrapone al principio de formalización escrita del ámbito civil. Esta oralidad se contrapone al principio de formalización escrita del ámbito civil. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que en materia civil normalmente las actuaciones son escritas, son a través de memoriales, impulsado el proceso a través de memoriales. Y memorial tras memorial, todo es memorial, ¿verdad? Entonces, por eso ahí prevalece la escritura en materia procesal civil, ¿verdad? Claro, en materia procesal civil hay algunos, está el juicio oral, por ejemplo, también, ¿verdad? Recuérdense, pero no solo el juicio oral, ¿verdad? Hay otros juicios, ¿verdad? El juicio sumario, el juicio ordinario también, los juicios ejecutivos, etcétera. Es decir, en la mayor parte de procesos sí se aplica la escritura. Vamos a ir viendo algunos artículos y los van anotando, compañeros, ahí en sus apuntes. Artículo 321. Artículo 321. Vayan viendo su código y vayan también subrayando el código, compañeros. Dice, el procedimiento en los juicios de trabajo y previsión social es oral. Ahí está la oralidad. Dice, es oral.
Actuado e impulsado de oficio por los tribunales, consecuentemente es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Entonces ahí subrayen, compañeros, que es oral, ahí está la oralidad. Y anoten ahí el 321. Vamos con el artículo 333, anoten 333 y subrayen en su código, compañeros. Dice, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Entonces, subrayen ahí, compañeros, oralmente. Ahí está el principio de oralidad en el artículo 303 que dice que la demanda es oral, ¿verdad? Entonces, ya la compañera mencionaba, la compañera mencionaba que hay una demanda oral que planteó su señora madre, muy interesante, es en aplicación del artículo 333. Si de alguna manera tuviera la oportunidad la compañera, de repente pudiéramos platicar más adelante y compartir ese documento a nivel académico, claro, eliminando nombres o algunas cuestiones, ¿verdad? Pero es algo importante que sepamos que se puede hacer oralmente, y si la compañera considera una copia de esa demanda, de esa acta que tiene la demanda oral, pues creo que podría contribuir también para que puedan ustedes ver que existe la oralidad incluso en la demanda, lo cual es atípico, porque normalmente el trabajador o la trabajadora acude a un abogado, ya sea a una oficina particular o puede ser a un bufete popular para que un pasante pueda llevar el caso, o algún otro tipo. La misma Inspección General de Trabajo tiene también un cuerpo de abogados, el Ministerio de Trabajo tiene un cuerpo de abogados gratuitos que también le pueden dar seguimiento al planteamiento de una demanda. Es decir, hay opciones, digamos, pero eso no quita de que está regulado que puede ser oral, ¿verdad? Es decir, el trabajador puede comparecer directamente a la sede del tribunal y decir que va a plantear una demanda oral, y entonces se redacta un acta judicial como aquí se menciona. Vamos al artículo 335. Dice, leamos 335, dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas para que sean rendidos en dicha audiencia bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces, en la primera parte, compañeros, dice que se señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Ojo ahí, dice juicio oral. Entonces, también el principio de oralidad, ¿verdad? Porque dice que ese juicio va a ser oral. Ya dijimos que predomina la oralidad. No es de que sea absoluta la oralidad, sino predomina sobre la escritura, pero sí se permite la escritura, ¿ya? Entonces, ahí está el 335, compañeros. Vayan anotando los fundamentos. Veamos el 326 bis. El 326 bis, compañeros. Dice, los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Con los duplicados se formarán legajos que servirán para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efectos suspensivos y para reposición de autos. Los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente según las disposiciones de este código para cada caso.
de los actos realizados oralmente se hará constancia por escrito en forma de actas, razones o cualquier otro medio idóneo. Bueno, les voy a explicar este artículo, compañeros, y vayan haciendo sus anotaciones. Estamos hablando del artículo 326 bis del Código de Trabajo. Vean, en el primer párrafo se alude al concepto duplicado. Dice, los expedientes se formarán en duplicado y el original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otros de similar calidad. Empecemos por este último. El duplicado ya no se usa lo que dicen aquí, papel español u otro, no, es bond. Ya no le hemos vueltas al asunto. El duplicado es hoja de papel bond. Con anterioridad, cuando se emitió el código, pues se utilizaba o se reformó, mejor dicho, el código, pues se utilizaba todavía el papel español. Ahora creo que si vamos a una librería es difícil que lo consigamos, ¿verdad, compañeros? De papel español ya casi no existe. Era interesante el papel español, a mí me gustaba realmente usarlo en los primeros años que ejercí la carrera en el ámbito notarial, porque pues se miraba muy elegante un acta notarial, por ejemplo, en una hoja de papel español, ¿verdad? Toda vez que la hoja esta pues tenía 25 renglones enfrente y los otros 25 en el reverso. Entonces se miraba muy bien los documentos notariales. Sin embargo, pues ahora ya es el bond, ¿verdad? Papel bond el que se utiliza. Ahora bien, ¿qué es el duplicado? ¿Qué hace duplicado a un documento? Vamos a ver, escucho opiniones, compañeros. ¿Alguien tiene idea de por qué es un duplicado? ¿Son copias, licenciado? Son copias. Digamos, tengo un memorial, y una copia, dice usted que es el duplicado. Pero, ¿qué es lo que hace que sea duplicado esa copia? Ya nos estamos acercando cuando dice la compañera que es una copia de un original. Vamos a ver, Reina. Sí, licenciado, gracias. Iba a decir lo mismo, que existe un original y luego se duplica para dar un ejemplar a cada interesado, sí, digamos en el documento o formalidad que se vaya a realizar. Ahora, en un proceso judicial, cualquiera que este sea, para que una copia se considere duplicado, ¿qué característica debe tener? Vamos a ver, alguien más que estaba levantando la mano por ahí. Vamos a ver, José. Mire, licenciado, la verdad que no sé la respuesta en concreto, pero como por lógica, imagino que tiene algún sello, alguna formalidad que lo ha de volver duplicado, pues, aparte de una copia simple de un impresor. Tiene razón, así es. Por eso es la pregunta y que hoy se nos quede para siempre, ¿verdad, compañeros? El tema de qué es lo que hace que esa copia, que como dice el compañero José, es una copia simple, se pone en la fotocopiadora y esa es una copia simple, pero ¿qué hace que esa copia simple sea calificada de duplicado? Vamos a ver, Telma. Perdone, es que hay mucha bulla. Pero sería, no sé bien el fundamento, pero sería como para el notariado el testimonio de la escritura, que va firmado otra vez en original. Bueno, algo dijo ahí que nos puede alumbrar el camino, ¿verdad? Pero ¿alguien más que tenga alguna idea más sobre el duplicado, compañeros? Tal vez los timbres, licenciado. Los timbres. Bueno, el problema es que fíjense que los timbres, si los timbres se colocaran en un duplicado, estaríamos ante una doble tributación, ¿verdad? Porque la doble tributación, recordemos que está prohibida, ¿verdad? Porque, digamos, si yo cubro el impuesto en un documento original, que sería el memorial, el duplicado no podría llevar timbres porque entonces estaríamos pagando dos veces, sería una doble tributación. Otro compañero escribe en el chat, vamos a ver qué puso. Liqui, si se le pone al duplicado un letrero que diga copia.
Dice que está razonado, dice, por el abogado. No es así. Bueno, pues nadie dio, vamos a ver mailing, ¿qué dice mailing? Que sí, fíjese que yo hice pasantías en el juzgado, en el Centro de Justicia Laboral, y los duplicados lo que tenían era una carátula blanca y decía duplicado, ¿va? Pero yo le escribía con marcador porque ni modo, y no iban foliados, o sea, yo solo le sacaba copia al expediente y la diferencia es que no iban foliados y se notaba que eran copias porque obviamente los timbres solo eran una fotocopia y las firmas pues, entonces así lo identificaba yo. Pero no hacía nada más, solo que pidieran como una copia certificada y sí lo tenía que sellar y firmar, ¿va? Pero ya. Sí, gracias, mailing. Mailing nos da otro concepto, ¿va? La certificación, ¿va? La copia certificada o certificación, dice la ley del organismo judicial, ¿verdad? Esa sí está extendida por el secretario de un juzgado que tiene fe pública y lleva firmas y sellos de quien extiende la certificación. Ahora bien, en el duplicado, vean, lo que hace duplicado una copia, por ejemplo, si este es mi memorial original y le saco, digamos, 5 copias, lo que una copia de esas hace que sea duplicado es que lleve firmas y sellos originales, ¿ya? Eso le da el carácter de duplicado. Es decir, que es una copia del memorial, solo que es una copia que lleva firmas y sellos originales, es decir, la firma original de la parte procesal y la firma original y el sello del abogado que está asesorando, ¿ya? Porque las demás van a ser fotocopias, sí, como dijera uno de los compañeros, es una copia simple, nada más, ¿verdad? Que no tiene algo adicional, sencillamente la pone usted en la copiadora y esa es una fotocopia simple. Pero el duplicado tiene que llevar firmas y sellos originales, ¿verdad? Por eso, en materia laboral, y la compañerita mailing podrá corroborar esto, que en el ámbito laboral, en los juicios laborales, se presenta duplicado y 3 copias. Esa es la regla. O sea, yo no puedo presentar un duplicado y una copia, por ejemplo, no. Yo presento el original, el duplicado y como mínimo 3 copias. Escriban eso por ahí, compañeros. En cuanto a los memoriales, original, duplicado y por lo menos 3 copias. ¿Por qué decimos por lo menos? Porque pudiera ser que hayan varias partes que tengan que ser notificadas, entonces pueden ser más copias, ¿verdad? Pero por lo menos tienen que ser 3, ¿verdad? Como mínimo. Y aparte la copia del sello de recibido, ¿verdad? Porque si voy a presentar un memorial, llevo mi copia para que me sellen de recibido, la cual yo voy a guardar como constancia de que fue presentado el memorial, ¿ya? Entonces, ojo compañeros, original, duplicado, 3 copias y aparte la copia para el sello recibido. Así funciona. Ahora bien, entonces, ese duplicado que estamos mencionando es este que dice el artículo 326, que dice que los expedientes se formarán por duplicado, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué tenemos que tener un expediente original y un expediente duplicado? Porque por eso dice ahí, los expedientes se formarán por duplicado. Es decir, que existe un original y existe un duplicado del mismo expediente. Ahora bien, ¿para qué los duplicados? Sería la pregunta. Ya dijimos cómo es un duplicado, ¿verdad? ¿Por qué se llama duplicado? Ahora hablemos de para qué sirve un duplicado. Y eso está en el segundo párrafo que dice que dice duplicados, dice servirán y aparecen 2 cuestiones ahí, subrayenla compañeros. Dice duplicados y servirán, dice primero, dice ahí, tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo. Esto nos da a entender, compañeros, que hay casos, eso la ley lo dice,
que la apelación tiene efectos suspensivos y en otros casos no tiene efectos suspensivos. Entonces, cuando carece, dice, sin efectos suspensivos, entonces, en ese caso, sirve para que el tribunal siga conociendo. ¿Por qué razón? Vean la lógica. El original, como hay apelación, se va a la sala. Pero como no tiene efectos suspensivos esa apelación, el tribunal, el juzgado de primera instancia sigue conociendo con el duplicado. Por eso están los dos. Uno se va para la sala y el otro se queda aquí. ¿Y por qué al mismo tiempo se van a estar usando? Porque no hay efectos suspensivos. No para el proceso en primera instancia. ¿Ya? Entonces puede la sala estar conociendo con el expediente original allá arriba y aquí abajo el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social puede estar conociendo con los duplicados de los procesos porque no hay efecto suspensivo. Por supuesto que si tiene efectos suspensivos se para a primera instancia porque se suspende el proceso por los efectos suspensivos que tiene. Entonces solo se manda el original y hasta que regresa de la sala se continúa con el proceso. ¿Verdad? Espero que me estén comprendiendo eso, compañeros. Y por último, es la reposición de autos. Es el otro efecto. ¿A qué se refiere reponer autos? Por ejemplo, alguien que me diga qué idea tiene o ha escuchado esto de reponer autos. ¿Reemplazar a algo, licenciado? ¿Qué hace falta? Sí, pues reemplazar, porque imagínense, compañeros, ¿qué pasaría si se pierde el proceso original? ¿Qué pasaría? Imaginémonos que alguien se hurte o robe o lo que sea un expediente original. Entonces, la reposición de autos se hace a través de los duplicados. ¿Por qué? Porque es una copia del original solo y va firmada y sellada por los interesados. Entonces, ese puede servir para reponer autos, ¿sí? Entonces, esas son los dos, por si en el examen, compañeros, ojo con eso. Si pudiéramos preguntar ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los duplicados? Ahí están las dos respuestas. La una es para que el tribunal siga conociendo en caso de apelación sin efectos suspensivos y la otra es que para reponer los autos en caso de extravío, ¿verdad? Si se pierden los autos, entonces se reponen o se sustituyen, como dice el compañero, a través del duplicado. Luego, vayamos a la parte final, al tercer párrafo del 326 bis. Dice, los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente. Ahí está otra vez oralmente, subrayen, se recuerdan que estamos hablando de la oralidad. Oralmente, según disposiciones de este código en cada caso. Para cada caso de los actos realizados oralmente, subrayen oralmente, ahí está el principio de oralidad. Se dejará constancia, pero ojo con esto, de lo que se haga oral, dice, se deja constancia escrita, es decir, se puede redactar un acta de lo que se hable en la audiencia. Razones, puede ser que en algún caso exista alguna razón, o cualquier otro medio idóneo. Esto, cuando dice cualquier otro medio idóneo, estamos hablando de que ese es el fundamento para las grabaciones en medio digital de las audiencias. Ojo con eso, compañeros, porque eso no lo dice el código. Se lo estoy diciendo yo por la práctica que hemos tenido, ¿sí? Ahí solo dice cualquier otro medio idóneo.
se deja la constancia de los actos orales que se realizaron, pero no dice cuáles son esos otros medios idóneos. Entonces, por pura interpretación decimos que un medio idóneo es el que se usa actualmente, que es una grabación por medio digital de las audiencias. Ojo, grabación por medio digital de las audiencias. Ese es un medio idóneo para dejar constancia. ¿Qué mejor, compañeros? Dejar una grabación magnética, electrónica de la audiencia, que puede ser, puede ser algo que, o sea, no puede ser, es algo que le sirve adelante a las partes, porque fíjense que para los que no han tenido la experiencia, porque hay compañeros como Maylin, por ejemplo, que ya anduvo allá por la zona 10, que es donde está el Centro de Justicia Laboral, el edificio. De hecho, compañeros, cuando ustedes puedan y tengan el tiempo y el interés en hacerlo, compañeros, vayan al Centro de Justicia Laboral, ahí donde dice Maylin. Vayan. Eso está en la avenida de los Próceres, ¿verdad? En los Próceres está el edificio del Centro de Justicia Laboral, está del lado del carril o el sentido viniendo, digamos, del interior del país hacia la ciudad, ¿verdad? Entrando a la ciudad en el Boulevard Los Próceres, zona 10. Entonces, en ese centro ahí están los juzgados de trabajo y previsión social y están las salas de trabajo. ¿A qué irían, compañeros? Vayan a alguna audiencia. Vayan a alguna audiencia. Ahí hay audiencias a cada rato. Ustedes van y hay salas de audiencias, pueden estar en la puerta de una sala y esperar que llegue el oficial o el secretario, y ustedes pueden decir que quieren presenciar la audiencia y los dejan entrar, compañeros, y se sientan en el fondo de la sala y ustedes pueden escuchar y ver cómo actúa el juez, cómo actúa el abogado del trabajador, cómo actúa el abogado del patrón, ¿verdad? Eso es una experiencia muy interesante, compañeros. Los invito a que lo hagan porque es parte de que solo estaba leyendo el chat aquí. Dice que le quitaban los timbres a los memoriales, pero las copias sí llevaban los timbres. Sí, esa es una práctica, digamos, no tanto en tribunales, pero sí, por ejemplo, en los registros públicos, como el registro de la propiedad. Antes era un problema, compañeros. Se robaban los timbres, ¿verdad? Y recuérdense que hay bastantes, ¿verdad? Claro, hay unos notarios que pues cartulan más que yo, pues, pero yo me recuerdo una escritura que le pegué casi 40,000 quetzales de timbres, ¿verdad? Al testimonio. Todos eran de a 100 quetzales y una hoja no alcanzó, ¿verdad, compañeros? Tuve que adherirle otras hojas al testimonio para pegar timbre. Es algo que no le enseñan a uno en la UBA, en notariado. Porque en notariado le explican a usted que hay que adherir los timbres en la última hoja, donde está la razón del testimonio. Pero ¿qué pasa si son 400 timbres? No van a caber en una hoja, ¿verdad? Ni siquiera de los dos lados. Entonces, en la práctica lo que hacemos es agregar hojas y se hace constar en la razón, algo que la ley tampoco lo dice, ¿verdad? El Código Notarial. Pero es una práctica notarial que tenemos de hacer constar eso. Y entonces el amigo aquí nos menciona que le quitaban los timbres a los documentos, y sí se ha dado. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, ya desde hace algunos años para la fecha, ellos de cierta cantidad de dinero retienen ya los timbres y en tanto inscriben la escritura, ¿verdad? El testimonio de la escritura. O sea, el testimonio ingresa, le quitan los timbres, van a una caja fuerte, lo hacen constar y empieza a girar la escritura, el testimonio en las oficinas que deba pasar. Y una vez que termine,
que termine y ya esté para entregar, para ser devuelto el documento, entonces uno recibe el documento y luego hay que ir a reclamar los timbres, ¿verdad? Y hay que firmar de recibir los timbres. ¿Y eso por qué creen que lo hacen? ¿Verdad? No es que a alguien se le alumbró el foco, compañeros. Lo que pasa es que antes se los robaban. Entonces ahora mejor los quitan, ¿verdad? Ya el registro tomó esa medida. Y entonces, claro, cuando son 2, 3 timbritos, esos no los... Pero cuando ya se trata de una cantidad considerable de timbres, de algunos miles de quetzales, entonces ya los retienen. Y hasta el final, cuando devuelven el documento, uno va a firmar de recibido, ya sea el propio notario o su procurador, de recibido de esos timbres. Vamos a ver, Silvana, creo que estaba levantando la mano. Sí, Lick, solo para consultarle que yo escribí al número que usted dio para el libro, pero no contestan y no se sabe dónde está el libro, ni dónde lo venden, ni cuánto vale. Sí, fíjese que ya hablé yo con la persona de esto de los libros y sí es el número que se proporcionó, ¿verdad? Entonces voy a ver el caso suyo porque sí me informaron que ya hay algunos compañeros que ya escribieron y normalmente él devuelve un mensaje mencionando algunos elementos ahí, pero vamos a ver eso, Silvana, vamos a darle seguimiento. Bueno. Gracias, entonces, licenciado. Muy bien. Bueno, veo que ya estamos pasándonos del tiempo, compañeros. Entonces, nos vamos a ver el próximo lunes, ¿verdad? Entonces les voy a mandar por ahí alguna cuestión al chat, compañeros, de algo que vamos a trabajar de aquí al lunes. Entonces se los voy a mandar al chat para que estén pendientes, compañeros, y los que no están en el chat, adhiéranse al chat para que ahí les voy a informar sobre una tareita que vamos a hacer para el próximo lunes. Es un gusto saludarlos, compañeros. Pasen feliz tarde. Licenciado, feliz tarde. Igualmente. Licenciado.